Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Vamos hoy a continuar con nuestro estudio en Romanos 5. Continuamos del versículo 12 al 21. Pero antes de empezar les pido que me acompañen. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este estudio. Padre, yo te doy gracias. Una vez más, Señor, nos has concedido un nuevo día. No queremos tomarlo nada más por concedido, sino ser agradecidos. Ahora, Señor, reconocemos que tu misericordia es nueva esta mañana y te agradecemos de todo corazón tu bondad y tu gran amor, Señor. Pedimos también, Señor, que conforme estudiamos ahora esta porción de Romanos 5, sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, guiándonos para entender con claridad lo que tú nos enseñas acerca de la justificación por fe, acerca de tu gracia y acerca de tu gran amor que cubre y remueve una multitud de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pido que me uses como tu instrumento, Señor, que traigas a memoria versículos y pasajes que respalden y se correlacionen con este mensaje. Pido también, Señor, que tu pueblo sea edificado, Señor, y solamente tú seas glorificado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. Bueno, hermanos, hermanas y aquellos que están escuchando, continuamos en este estudio de Romanos ahora del versículo 12 al 21. Y anteriormente vimos cómo Pablo nos habló de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de esa fe entramos y recibimos la gracia de Dios. Tenemos paz para con Dios, somos reconciliados. Pero ahora nos habla de cómo verdaderamente y realmente somos todo mundo nacidos de pecado, heredamos sin que nosotros lo pidiéramos esa pecaminosidad a causa de la transgresión de Adán. Vamos a leer estos versículos y vamos a continuar estudiando este libro. Por tanto, como el pecado entró, dice, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Nos dice ahí claramente que desde que entró el mundo por un hombre, o sea, por Adán, por la transgresión, la desobediencia de Adán, entró el pecado, así también entró la muerte. Entonces Pablo continúa aquí estableciendo que toda la humanidad fue infectada de pecado a causa de la transgresión, la desobediencia de Adán, que pecó contra Dios. Nosotros, todos los humanos, somos descendientes de Adán y por tanto heredamos, sin que nosotros lo pidamos, esa pecaminosidad. Todo humano es constituido pecador y todo humano necesita reconciliarse con Dios, y solamente se puede uno reconciliar por medio de la fe en Cristo Jesús, como vimos al principio de este capítulo, que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es la única manera en que podemos verdaderamente ser reconciliados con Dios, porque es lo que Dios constituyó a Jesús como el Cordero de Dios, el sacrificio para pagar por los pecados de la humanidad, y el único medio de salvación es por fe en Jesucristo, quien Dios envió como propiciación. Ahora, dice pues, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, Cristo. Pero nos dice claramente, antes de la ley existía el pecado. Sí existía el pecado, pero no se culpaba de pecado, ni se reconocía como pecado, porque no se habían establecido esos mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y sin embargo, pues ni se reconocía como pecado, pero la consecuencia del pecado existía, porque la consecuencia del pecado es la muerte, y la muerte vino a causa del pecado.
nos dice claramente. Sin embargo, la consecuencia del pecado reinó. No obstante, reinó la muerte, dice claramente, desde Adán hasta, dice claramente, Moisés. Antes de que existiera la ley, sí existía el pecado, la transgresión. Por ejemplo, podemos ver en Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 3, nos dice la palabra de Dios que Dios que acortó los años de vida del hombre a causa de la maldad del hombre y de que les había dado, pues, que vivieran continuo. Cuando Dios creó a Adán, no había límite de vida, no existía la muerte, no existía la enfermedad. Dios lo creó para que cuidara la creación de Dios, para que tuviera completo reinar o reino reinó, por decir así, se le confió un reino a él, por decir así. Y Adán lo que hizo, vemos que a él se le culpa, pero sabemos que la serpiente engañó a Eva, mas no culpamos a la mujer. ¿Por qué? Porque Adán era a quien se le dijo lo que se debía de hacer y lo que no se debía de hacer. Se le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiera, pues morirían. Aunque no murieron físicamente, murieron espiritualmente, y desde entonces hubo una separación entre Dios y la humanidad. Y así es que todos nacimos con esa pecaminosidad de Adán, y desde entonces reina la muerte aquí en la tierra. El del versículo 14, vuelvo a leerlo, dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Muchos no hicieron lo mismo que Adán, pero la muerte ya existía a causa del pecado de Adán. El pecado trae consecuencia, y la consecuencia del pecado, nos dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado entonces trae la muerte. Pero en el versículo 15 y 16, noten lo que dice: pero el don, ahí cambia, por decir así, de enfoque. Ya no es la muerte, ya no es el pecado, sino el don, el regalo de Dios a la humanidad. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión, que es pecado, dice, sí, porque si por la transgresión de aquel, o sea de Adán, uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don. La gracia de Dios, el don de Dios es Jesucristo mismo. El don, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, nos dice claramente. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Fíjense lo que vemos aquí. Nosotros debemos tener cuidado, ¿cierto? Aquí se está refiriendo al pecado de Adán, pero yo les digo una cosa: mi pecado podría afectar a toda mi familia. Si yo faltara, si yo fallara en algún área, si fallara, digamos, no digo que no peco, pero digamos, si yo me involucro en un pecado y continúo en ese pecado habitualmente, puede infectar a toda mi familia. Afecta, así como con Adán nos afectó a nosotros, nos infectó con su pecado. Ahora vemos aquí que la gracia de Dios afecta, esa no infecta, esa sana, esa trae bendición. Con el don dice claramente: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Todo pecado trae condenación, todo pecado tiene consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Y dice: pero el don vino
a causa de muchas transgresiones para justificación. Cuando vino Jesús, vino para justificar a todos aquellos los que creen en Él. Está expuesto, está dispuesto para todos. Está disponible para todos. Y porque continúa diciendo aquí, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. La clave es recibir la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dios envió a su Hijo Jesús para que pagara por tus pecados, por mis pecados. Esa es la gracia de Dios, el favor que no merecemos. La misericordia de Dios es que Dios no nos destruyó como destruyó a la humanidad en el tiempo del diluvio o en el tiempo de Sodoma y Gomorra a causa de la inmoralidad, y a causa del pecado. No, Dios extendió su amor y su gracia a la humanidad, dando en sacrificio a su Hijo unigénito. Dice claramente, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí mucha gente batalla y alegan y se ponen en debate de que si Cristo no murió por todos, solamente murió por aquellos que son elegidos. Yo les digo una cosa, Cristo murió por todos, es lo que dice aquí. Vino por todos, está disponible a todos. Esa salvación, esa justificación por medio de la fe en Jesucristo es disponible a toda la humanidad. Pero solamente aquellos los que hemos creído en Él, los que le hemos recibido, hemos sido justificados por fe en Jesucristo. Vuelvo a leer el versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que esa transgresión trajo condenación a toda la humanidad, pero de la misma manera por la justicia de Jesús. Jesús es la justicia de Dios. Nos dice la palabra claramente que por su obra redentiva nosotros somos justificados. Efesios 5, 19, 21 al 21 nos enseña claramente. Si van conmigo, ahí quiero que lo leamos para no sacarlo de contexto. En 2 de Corintios, que ando pensando. En 2 de Corintios, si me acompañan. 2 de Corintios 5 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo entero. No está diciendo a algunos del mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, dice Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando tú confías en la obra redentora de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz, la sangre que Él vertió como pago total por tus pecados, eso es fe. Y tu fe, como dice aquí, te justifica delante de Dios y te pone en paz con Dios, como dice en la porción que leímos, 2 de Corintios 5, 21, nos reconcilia con Dios. La justicia de Cristo pasa a ser nuestra justicia. Somos justificados por fe. Así que dice aquí, vuelvo a leer el 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vemos aquí un gran contraste. Adán trajo muerte a la humanidad a causa de su desobediencia.
Y en el versículo 19 nos lo dice, porque así que como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, justamente como si nunca hubieras pecado. Y nos dice el 20, pero la ley, ahí hay un cambio, un enfoque ahora. Está hablando de Adán, está hablando de Jesús y la gracia de Dios, el don que se le da a todo aquel que cree en él, pero ahora vuelve a la ley y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora, cuando dice aquí el pecado abunde o abundase, no quiere decir que la ley se nos dio para que se le den vuelo y sigan pecando, no, sino que fue más notorio, porque existía el mandamiento, no harás esto, no harás aquello, no harás esto, no harás aquello, y cada uno que lo quebrantaba era culpable. Y en el tiempo de Moisés, el que pecaba, dice la palabra de Dios, nos dice también en Ezequiel, el alma que peca morirá. Era duro. Ahora, pero la gracia de Dios, quiero enfatizar, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es el enfoque de este mensaje de Pablo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, tenga completo dominio y control por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Quiero decirte, amado oyente, si eres creyente, regocíjate en la gracia de Dios. Si no has creído en Jesús, si no le has recibido como tu Salvador, aprende que Dios te ama, que Dios no desea que tú perezcas en tus pecados. Él entregó a Jesús lo mejor que tenía, a su unigénito Hijo, como pago total por tus pecados, por mis pecados y los pecados de todo el mundo. Si tú nunca le has recibido, aquí claramente nos lo dice, la muerte, el pecado entró por naturaleza, Nacimos pecaminosos porque somos descendientes del hombre que pecó, desobedeció a Dios. El pecado te separa de Dios, pero Dios te quiere reconciliar. Y para eso Jesús murió en la cruz. Y como lo he dicho numerosas veces y se ha dicho por muchos años, Jesús cuando murió, básicamente se puede decir que con una mano toma la mano del pecador y con otra la mano de Dios y los reconcilia con Dios. ¿Quieres tomar la mano de Jesús? ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres saber que estás justificado por fe ante Dios, por tu fe, porque crees en Jesús? Recíbele como tu Salvador. Si esa es tu voluntad, ahora repite conmigo y dile, Señor Jesús, yo comprendo y creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a morir por todos los pecados del mundo. Yo sé y reconozco que mi pecado me separa de ti. Ahora me arrepiento y te pido perdón, Señor. Te pido que me des un nuevo corazón, que cambies mi corazón, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor, me entrego a ti voluntariamente, completamente. Con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Lléname, te pido, con tu Espíritu Santo. Dame tu poder para poder vivir la vida que te agrada y te glorifica a ti. Yo por fe te recibo y por fe ahora te doy gracias. Gracias, Señor Jesús. Padre, yo te doy gracias porque tú entregaste a tu Hijo para que yo pudiera ser también hecho hijo tuyo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén.
Si tú hiciste esta oración de fe, el Señor te ha tomado en tu palabra. Dios ahora mora en ti en espíritu. El Espíritu Santo empieza a morar en ti y de ser una criatura, un ser natural, pasas a ser un ser espiritual porque el Espíritu mora en ti. El Espíritu de Dios ahora te ha hecho una nueva criatura, te ha hecho hijo de Dios porque tú confiaste en Jesús. Dale gracias a Dios. Cuando una persona recibe a Jesús es como un bebé que nace espiritualmente. Hay que alimentar a ese bebé. Esta Biblia es la comida espiritual. Necesitas leerla, necesitas alimentarte. Yo te recomiendo que leas el libro de San Juan. En el libro de San Juan vas a entender y vas a conocer quién es ese Dios a quien tú te has entregado, quién es Jesús en quien tú has confiado y quién es el Espíritu Santo, quien fue enviado para llevarte en esta nueva vida cristiana, enseñarte las cosas de Dios por medio de la palabra, revelarte verdades que te harán crecer espiritualmente. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla a ti. Así es que léela para que papito te hable. También es necesario desarrollar una relación, así como tú hablabas con tu papá cuando eras pequeño o pequeña, así puedes hablar con Dios, porque Él es tu papi. Ahora Abba es papá. Entonces te puedes acercar confiadamente a Él y puedes hablar con Él y dirás, pero yo no sé orar. Habla con verdad, honestidad y dile que necesitas conocerle más, dile que quieres crecer, dile tus inquietudes, tus necesidades, que ya las sabe, pero Él se deleita cuando nosotros le buscamos y entablamos conversación con Él, comunión. Eso es lo que Él desea. Desde el principio de la creación, Dios creó al hombre y bajaba al huerto y tenía comunión con el hombre, con la humanidad. Pero a causa del pecado hubo una separación. Ahora Dios a ti te ha reconciliado y tú puedes tener esa comunión con Él. Otra cosa, has venido a la familia de Dios y yo te invito a que te congregues, te juntes con otros hermanos y otras hermanas. Visítanos en Koinonia Christian Worship Center. Estamos en la calle Ensenada, número 7, en la colonia Machado, entre el Colegio Rosarito y los Tacos 2000. Ahí te esperamos. Ahí el Espíritu Santo es el que dirige. El Espíritu Santo tiene el control, se le da control en la enseñanza, se le da control en la alabanza, se le da control para sanar, para liberar a aquellos que han estado atados en las drogas, en el alcoholismo. Hemos visto vidas transformadas, hemos visto matrimonios vueltos a reconstruir, familias completamente reintegradas, porque Dios sigue obrando y ahora obra aquí en la tierra por medio de su Espíritu Santo. Yo te invito a que nos visites. Una vez más, estamos en la calle Ensenada, número 7, en la colonia Machado, entre el Colegio Rosarito y los Tacos 2000. Otra cosa que quiero hacer es invitar a aquellos que se han apartado de Dios. Has caminado con Dios en el pasado, pero te has apartado y te has involucrado en algún pecado o varios pecados. Y parece que es imposible volver, pero para Dios no hay imposibles. Él te espera. Así como el hijo pródigo que lo esperaba su padre, tu Padre Celestial te espera con los brazos abiertos a que tú vuelvas. ¿Hasta dónde quieres llegar? El hijo pródigo terminó en un chiquero comiendo algarrobas con los cerdos. No llegues a eso. Vuelve al Padre. Él te espera. Si tú quieres volver, ora esta oración de arrepentimiento. Y al igual que el hijo pródigo, dile, Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia.
He menospreciado la sangre de Cristo con la que fui lavado y he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento. Ahora te pido de nuevo que me laves con esa preciosa sangre de Cristo, que renueves tu espíritu en mí y que vuelvas a mi corazón el gozo de mi salvación. Yo por fe te confieso todo pecado y por fe, de acuerdo a tu promesa, recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, ten por seguro que el Padre te ha perdonado, te ha reconciliado de nuevo con Él. Vuelve a hacer las cosas que hacías cuando primero le conociste. Vuelve a leer tu Biblia, vuelve a buscar su presencia en oración, vuelve a congregarte, vuelve a la iglesia donde tú estabas. Y si no puedes ir ahí, si quizás es en otra ciudad, te invito a que nos visites. Ya di la dirección, tú la escuchaste. Visítanos. El Señor les bendiga hoy y siempre. Les digo como Pablo, regocíjense en el Señor siempre. Y les digo hoy en día, todo este día, escojan regocijarse en Cristo siempre. Amén.